Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un día más aquí estamos en ALDE Business School. Hoy no nos encontramos en Madrid, sino nos encontramos justamente en el sitio de la Tierra donde más petróleo hay en el mundo. Hoy os hablamos desde Kuwait, un pequeño país que está al noreste de Saudi Arabia y al sur oeste de Irán e Irak. Y estamos en un proyecto muy grande que se está desarrollando aquí en este país. Bueno, hoy os vamos a hablar justamente de esto, de los riesgos en el sector del oil and gas y energía, pero sobre todo de la metodología. Hoy toca hablar un poco qué es lo que hay que hacer. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es un riesgo, ¿no? Entonces, bueno, un riesgo es un evento que puede ocurrir o no. Por eso es un riesgo. Si fuese un evento que va a ocurrir fijo, deja de ser un riesgo. Es un hecho. Un riesgo es una cosa que tiene una incertidumbre y que puede ser positivo o negativo. Entonces, muchas veces cuando nos centramos en esto de los riesgos, solamente hablamos de riesgos, pero en realidad estamos hablando de riesgos y oportunidades, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a tachar esto de qué es un riesgo y vamos a decir mejor qué es un riesgo o una oportunidad. Bueno, nosotros todos los días, ¿no? Tomamos decisiones, pues bueno, pues tomamos decisiones a veces a la ligera, sin pensar, otras las tomamos solos y hay varias personas que están involucradas, es decir, que es sin consenso. Muchas veces tomamos decisiones sin tener en cuenta las consecuencias, sin analizar incluso si son beneficiosas para nosotros. Bueno, donde hay un azar que es un factor casi principal, ¿no? En todo esto. Bueno, pues donde hay factores externos a nosotros que influyen en el resultado. Ya no sea que nosotros mismos, sino que cosas que pasan por fuera. Entonces yo pienso, joder, ¿no será mejor tomar decisiones pensando, viendo el punto de vista de otras personas, analizando sus consecuencias, viendo si son beneficiosas para nosotros, donde las consecuencias sean conocidas de antemano, donde nosotros podamos manejar los factores que incluyen en el resultado, es decir, que sean más a lo que esperamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿y cómo se hace todo esto? Pues bueno, habrá que pensar un poco, ¿no? Como pensando un poco, pues bueno, pues vamos a aplicar una metodología. ¿Y qué metodología aplicamos? Bueno, o cómo ha de ser esa metodología, ¿no? Pues bueno, esa metodología tiene que ser contrastada, fiable, reconocida y bueno, nosotros la que usamos y la que se usa mayoritariamente en el sector del oil and gas es la metodología del Project Management Institute, ¿no? ¿Y qué nos dice el PMI, que es el Project Management Institute, sobre esto? Bueno, esto es lo que nos dice la metodología del PMI. Bueno, veis que ahí que hay una serie de grupos de procesos, hay un proceso de inicio, ahí no hay que hacer nada. Y el grupo de planificación, muy rápidamente, os voy a decir, hay que planificar la gestión de los riesgos, hay que identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo, realizar el análisis cuantitativo. Ahí ponemos un pequeño asterisco, ya entraremos luego en detalle con este punto. Planificar la respuesta a los riesgos. Luego, cuando estemos en la ejecución del proyecto, lo que hay que hacer es implementar la respuesta a los riesgos. Y en la fase de proceso de control, pues lo que hay que hacer es monitorear o controlar los riesgos, ¿no? Entonces, pues bueno, habíamos hablado antes de que esto era... perdón. Se ha cortado. No, ahora seguimos. Oportunidades y amenazas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto, no? Un poco, pues, es algo que se identifica por adelantado, ¿no? Es algo que puede ocurrir o no. Y que si ocurre, puede ser positivo o negativo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora vamos a hablar de una serie de conceptos que hay que tener en cuenta cuando se aplica esta metodología y que hay que tener para saber de lo que estamos hablando, ¿no? Una de las cosas es la incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre? Pues es una falta de conocimiento sobre pues, el alcance, el costo, el tiempo, la calidad, los clientes, los recursos.
y eso es lo que nos lleva pues, a tener riesgo, ¿no? Toda esta falta de incertidumbre nos lleva pues, a tener riesgo. Entonces, otro de los conceptos que hay que tener un poco claros es qué son los factores de riesgo, ¿no? Pues bueno, pues para estudiar un riesgo debemos tener en cuenta pues cuánto probable, ¿no? es que pase una cosa, ¿no? Por ejemplo, cuánto probable que llueva. Y bueno, será mucho, será poco. Es mejor que llueva. Está fallando aquí la presentación, disculpad un segundo. Ahora. Vale. Y luego el impacto, ¿no? Sobre el factor de riesgo de que llueva, no es lo mismo que llueva en esta foto que os pongo ahí, que es un desierto, o que llueva sobre esta jungla, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el impacto es distinto. El impacto sobre una ciudad, sobre una tormenta en un área poblada puede ser y sin embargo la misma lluvia sobre un campo agrícola, pues bueno, pues puede ser el resultado de que crezca la cosecha, ¿no? Y no es lo mismo cuándo, es decir, que cuando llueve en una época seca como esta, que puede afectar o no puede afectar, la frecuencia, llueve mucho, es decir, llueve poco aquí, llueve mucho aquí, es la misma lluvia, aquí puede ser beneficiosa y por un factor que es la frecuencia, pues tenemos que aquí el campo está inundado, ¿no? Entonces, estas cosas tenéis que ir pensando porque el mismo, en este caso, elemento meteorológico puede causar una cosa muy beneficiosa o no. Otra de las cosas, otro concepto que tenemos que tener bien claro es el apetito al riesgo, ¿no? Bueno, yo pongo aquí, es decir, nos gusta jugar, no nos gusta jugar, apostamos fuerte, apostamos débil. He puesto estas imágenes que me he encontrado, es decir, tengo poco apetito al riesgo, tengo mucho apetito al riesgo, veis aquí, pues bueno, aquí no hay manera de fallar, ¿no? Están las 6 balas, no tengo ningún apetito al riesgo. Es un poco, eso va con las estrategias de las empresas, ¿no? Pero un poco qué apetito o cuáles son las estrategias de cada empresa en donde estéis vosotros, ¿no? Tolerancia al riesgo. ¿Qué es la tolerancia al riesgo? ¿Hasta dónde podemos estar dispuestos, ¿no? Pues bueno, puede ser pues 5 días de retraso, tener un costo superior al estimado un 5%, tener un costo, subcontratar un trabajo crítico en vez de hacerlo nosotros, poner una cantidad medible de riesgo aceptable. Bueno, pues esto es un poco las tolerancias, ¿no? Hasta dónde nos encontramos cómodos o dentro de la estrategia de nuestras empresas, ¿no? El umbral del riesgo, ¿no? Bueno, el umbral del riesgo es el punto específico en el que el riesgo se vuelve inaceptable, ¿no? Y yo creo que esta imagen lo muestra todo, ¿no? Es decir, hasta ahí había riesgo, pero a partir de ahí, si das un paso más, ya te caes, ya no es, la foto es muy significativa para lo que queremos explicaros. Adversión al riesgo. Es el caso de que no se quiera correr ningún tipo de riesgo, ¿no? Bueno, pues ahí pongo esa flor que está dentro de una bola protectora que le protege y que, bueno, en principio, pues eso es un significante de adversión al riesgo, ¿no? Bueno, volvemos otra vez a esto, a lo que decía el PMI. Bueno, entonces empezamos ahora ya a entrar en materia. Vamos a entrar el primer punto, que es la planificación de la gestión de los riesgos, con una metodología apropiada. Hay que definir unos roles y responsabilidades. Obviamente, los riesgos necesitan un presupuesto, un calendario, unas definiciones de probabilidad e impacto, unas tolerancias específicas de cada interesado. Es decir, aquí, cada stakeholder que tenemos en nuestros proyectos, pues son más adversos al riesgo o son más tolerantes al riesgo, ¿no? Entonces, hay que ver cuál es la tolerancia de cada interesado en este momento. Bueno, pues planificar también significa pues tener unos informes, unos reportes, un seguimiento adecuado, diario, semanal, mensual. Bueno,
Es un poco eso lo que es la planificación, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo siguiente que tengo que hacer es la identificación de los riesgos. Esto es lo siguiente que el PMI nos dice en su metodología. Y aquí es pues, fundamental involucrar a todos los stakeholders. Es una tarea que se realiza al principio del proyecto, pero esto hoy me lo escucharéis varias veces, que es lo de los riesgos empieza en el principio del proyecto y acaba en el final. ¿Por qué? Porque es iterativo. Es decir, se tiene que repetir a lo largo de todo el proyecto. No es una cosa que hacemos al principio y ya murió, sino que es iterativo. Es decir, vamos cada vez, se tiene que repetir un bucle, este bucle que estamos haciendo ahora, se tiene que repetir a lo largo de todo el proyecto, ¿vale? Hay que revisar la documentación, hay que verla y leerla. Y aquí os hago un énfasis porque la lectura hoy en día en proyectos es poca. Es unas cosas que he visto que ha evolucionado a poca. Y yo creo que se ha perdido el leer documentos, el leer las especificaciones, el leer los contratos, en ver los planos que tenemos y en todas las especificaciones que tenemos a lo largo de nuestros proyectos, ¿no? Bueno, ¿cómo seguimos identificando riesgos? Pues bueno, con una tormenta de ideas y con técnicas Delphi, que es el consenso anónimo de expertos. Vamos bueno, hacemos entrevistas a miembros del equipo, hacemos análisis causa-efecto, podemos hacer informes DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene cada riesgo que hemos identificado. Lista de chequeos, caracterizamos los riesgos, los identificamos y los ponemos en las listas. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Que cuando identificamos los riesgos, ¿qué obtenemos? Bueno, pues lo que obtenemos es el registro de riesgos. ¿Y qué incluye el registro de riesgos? El registro de riesgos pues incluye la lista de los riesgos, la lista de respuestas potenciales, las causas raíz de los riesgos y las categorías de los riesgos. Entonces, ya hemos hecho dos de los aspectos que nos manda el PMI, que es, primero, planificarlos. Ahora ya los tenemos identificados, los riesgos. Y ahora, ¿qué hacemos con esos riesgos? Pues bueno, pues habrá que ordenarlos y priorizarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, para ello, primero hacemos el análisis cualitativo de los riesgos. Y aquí solamente necesitamos dos conceptos, que es la probabilidad y el impacto. ¿Qué es la probabilidad? Pues bueno, puede ser que el porcentaje de probabilidad de que un riesgo exista o que pase o que se nos dé en el proyecto. Con el ejemplo antes que os puse de la lluvia, pues en un proyecto en el desierto donde estoy yo ahora, que nos llueva en agosto, pues la probabilidad es 0, prácticamente, o 10. El mismo proyecto que nos llueva en otros proyectos que he tenido en Centroamérica o en Sudamérica, en la época de lluvias, pues es prácticamente 100%. Y el impacto, pues si es alto, si es bajo, esa lluvia me va a provocar una catástrofe dentro de mi proyecto, o bueno, o como tengo unos buenos drenajes y como tengo una buena tierra, pues bueno, pues prácticamente no me va a suponer nada, ¿no? Entonces hay que cuantificarlo, ¿no? Hay que cualificarlos en porcentajes de 0 a 100 o una escala de 0 a 1, ¿no? ¿Y cómo hacemos todo esto? Pues esto no es otra cosa que la famosa matriz de riesgos, de la que ya hemos hablado aquí en varios webinars anteriores. Yo os voy a poner aquí tres maneras de cómo hacer una matriz de riesgos. Esta, por ejemplo, es una, más o menos a mí me gusta la de 5x5. Veréis proyectos que hay de 3x3, otros de 4x4. A mí personalmente, yo en todos los proyectos de Oil and Gas que he estado participando, que ya son unos cuantos, y todos los análisis de riesgos que he utilizado para este tipo de proyectos, siempre he utilizado una de 5x5. También puedo hacerlo de 10 en 10, haciendo porcentajes, desde un 10%, 20%, 30%, 40% hasta el 100%.
y el impacto, pues, de 0,1, 0,2, 0,3 hasta el 1, ¿no? Un poco haciendo este es más, digamos, más matemático, es decir, poca probabilidad o poco impacto. Esta es la que hemos utilizado en otros webinars que hemos hecho aquí en EALDE Business School. Y bueno, pues esta es la típica que utilizamos nosotros en el oil and gas. Veis que hay unos riesgos que hemos considerado bajos, otros moderados y otros altos. Al final se resume siempre, como podéis ver en las tres, pues en bajo, moderado, bueno, esta tiene 4, bajo, moderado, alto o extremo, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo. Es decir, al final tampoco no hay que hace falta complicarse mucho. Una de 5x5 con bajo, moderado y alto es más que suficiente prácticamente para el 99% de todos los proyectos que hagáis a lo largo de vuestra vida. La materia de riesgos, ¿qué hace falta tener en consideración? Pues lo primero, la calidad de los datos. Es fundamental que los datos sean lo más fiable posible. Hay que categorizar los riesgos, ¿no? Hay que hacer una categorización de los riesgos. Hay que priorizar los riesgos. En el momento que hacemos la materia de riesgos, ya priorizamos. Tenemos unos riesgos altos, otros medios y otros bajos, dependiendo del impacto y de la probabilidad que le hayamos asignado a cada riesgo. Entonces, pues bueno, ahora pasamos ya al siguiente paso, es el análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo, esto antes os dije que íbamos a ponerle un asterisco, no se hace en todos los proyectos. Normalmente en proyectos pequeños el cuantitativo, por el tiempo y por el coste asociado que tiene de horas, pues no se hace. ¿Cuál es la barrera para hacerlo o no hacerlo? Pues bueno, vosotros mismos, un poco ya en los proyectos importantes de vuestras empresas, pues lo haréis, y en los proyectos pequeños, pues no lo haréis. ¿Y qué es para cada uno un proyecto pequeño o un proyecto grande? Pues hombre, que cada uno vea cuál es el portfolio en su empresa de los proyectos. Para gente que utilice que sus proyectos, el más grande, pues será, por decir un número, $10.000. Yo en el proyecto, y el proyecto más pequeño que tiene su empresa, a lo mejor es de $500. Pues dice, pues a partir de $5.000 en adelante lo hago. Yo en los proyectos que estoy ahora, el proyecto que estoy ahora es más de 3.500 millones de euros. Entonces, pues bueno, esto va depende de los ceros que tengan los proyectos a los que os dediquéis, ¿no? Eso os lo va a dar un poco la experiencia y la propia naturaleza y la propia también estrategia de vuestras empresas, ¿no? Entonces, esto implica analizar numéricamente la probabilidad y el impacto. Y consecuentemente, ¿qué tenemos? Pues saber qué riesgos necesita una respuesta. Saber cuál es el riesgo total del proyecto, porque lo voy a cuantificar. Le voy a poner un número. Saber el porcentaje cuantificado de cumplimiento de los objetivos. Saber las reservas de coste. Saber qué riesgos son prioritarios de solucionar. Saber cuáles son los objetivos de coste, planning y alcances. Por ejemplo, un análisis cuantitativo puede ser los famosos diagramas de tornado o análisis de sensibilidad. Este tipo de análisis son muy básicos, pero dan muy buen resultado. Cualquiera que haga un análisis de tornado ve en este ejemplo que os pongo ahí, veis cuáles son las consecuencias que tenemos en los proyectos. Tenemos 3 riesgos, por ejemplo, el pronóstico de producción, el precio del gas y los impuestos. Esos 3 son los que tienen más alto. Son los que más impacto tienen en nuestro proyecto. Pues obviamente, si nuestros recursos son limitados y en todos los proyectos del mundo, incluido en estos que estamos aquí en el Middle East y con estas cifras que os he dicho antes de más de 3.000 millones de euros, los recursos son limitados también. Y entre ellos también el presupuesto. El presupuesto de todo proyecto siempre es limitado, tiene un número. Con lo cual, lo que tenemos que irnos es a los riesgos que nos pueden ocasionar mayor daño en el proyecto. Entonces, una manera sencilla de tenerlo bien es con un análisis de sensibilidad o de tornado como el que tenemos en la pantalla. ¿Cómo se hace
otro de las herramientas básicas para hacer un análisis cuantitativo es el análisis del valor monetario esperado, que se hace pues multiplicando la probabilidad por el impacto del coste que tenemos. Lo vais a entender ahora mismo con este ejemplo. Tengo una serie de riesgos que he numerado A, B, C, D, F, los cuales tienen estas probabilidades. Pues 0,8 quiere decir un 80%, 0,3 un 30%, 0,5 un 50%, 10%, 3%, 30% otra vez y 25%. Y también tengo un impacto en coste. Pues digo, si el riesgo A ocurre, pues tengo un impacto de $10.000. Si el riesgo B ocurre, tengo un impacto de $30.000. Si el riesgo C ocurre, tengo un impacto de $8.000 y así todos los demás. Entonces, como habíamos dicho, que era la probabilidad por el impacto, al final, si multiplico en el primer caso, en el riesgo A, ese 80%, que es el 0,8, por los $10.000, me quedan $8.000. Si en el riesgo B tengo una probabilidad de riesgo de un 30%, que es un 0,3, con un coste de 30.000 euros, pues 3 por 3, 9, son $9.000. Y así, en este ejemplo que hemos puesto. Entonces, así podemos, digamos, priorizar los riesgos. Aquí está claro que el riesgo, el que más impacto me puede crear, es el riesgo B. Y yo aquí, si tengo que elegir con estos datos que tengo y me dicen solamente tienes, vamos a decir, $17.000 para contingencias, pues tengo que coger los riesgos A y B. Aunque podría ser, si no hacemos este tipo de análisis, el riesgo D, como veis ahí, que tiene un impacto de $40.000, pero como tiene una probabilidad de 10.000, perdón, del 10%, pues eso se traduce en que la contingencia es 4.000. Bueno, pues dedicaré mis recursos y mi tiempo y mi dinero pues a que mitigar los riesgos A y B. ¿Por qué? Porque tienen un valor monetario esperado mucho más alto que los otros, como podéis ver. Entonces, aquí tenemos una manera de categorizar y de priorizar los riesgos. Otra de las maneras de hacerlo es con análisis de Monte Carlo. ¿Y qué es esto? Bueno, hoy en día son programas informáticos bastante complejos, donde dan una serie de casústicas y de iteraciones que obviamente un ordenador hace en cuestión de casi milisegundos y puede hacerte pues más de 2 millones, 3 millones de simulaciones de muchos datos, cosa que nosotros pues bueno, tardaríamos muchísimo tiempo y sería totalmente inviable, ¿no? Entonces, ¿qué se hace cuando tenemos un análisis de Monte Carlo? No usamos números, tanto en la probabilidad como en el impacto, usamos rangos. Entonces, volvemos otra vez al ejemplo de antes. Imaginaros, que tenemos estas probabilidades de riesgo, de que ocurran los riesgos, que ocurran. Por ejemplo, el riesgo A, pues que a lo mejor no estoy seguro que sea un 75%, digo, ahora creo que es un poco más, pues voy a darle un rango, pues del 75% al 85%. En el B, del 20% al 35%. En el C, del 30% al 40%. Lo mismo hago con el coste. Digo, bueno, es que no estoy seguro si me va a costar 5.000, 7.000, pues bueno, digo, mira, va a costarme entre 5.000 y 15.000. El riesgo B me va a costar entre 25.000 y 32.000. El riesgo C puede tener, si ocurre, puede tener un impacto en el proyecto entre 6.000 y 10.000. Y así con todo, ¿no? Entonces, vuelvo a hacer las multiplicaciones, ¿no? Y entonces, aquí me saldría esto. ¿Qué me hace el análisis de Monte Carlo? Aquí os pongo los datos extremos. Siempre he multiplicado el más pequeño con el impacto más pequeño y la probabilidad más alta con la más alta. Y vemos que la contingencia total para este proyecto andaría entre los 20.400 y entre los 50.700. ¿Qué me hace el análisis de Monte Carlo? Pues ver la probabilidad, cuál va a ser, me hace 1 millón de iteraciones entre estos datos que le estoy dando yo y me da una serie de curvas y entonces, pues bueno, pues me dice las probabilidades que tengo de que tenga una contingencia de 50.700, de 45.000, de 40.000, de 35.000
de 30.000 en la escala que yo vaya adquiriendo más o menos pues cada 5.000 euros, 25.000 y hasta bien los 20.400. Esos son los análisis de Monte Carlo. Entonces, ¿qué obtenemos de esto? Pues evalúa el riesgo del proyecto, determina la probabilidad de completar el proyecto en coste y determina la probabilidad de completar el proyecto en tiempo, porque a la vez que meto un costo, lo que hago también meto los tiempos de las actividades que están asociadas a los riesgos. Explica la forma en la que la falta de certeza se convierte en impactos al proyecto. Y bueno, pues yo solamente lo he utilizado para impactos de coste y tiempo y desconozco si se hace para otro tipo de impactos. Aquí el análisis de Monte Carlo lo que te mira sobre todo es los costes y los tiempos. Otra de las herramientas que podemos tener o usar para los análisis cuantitativos son los árboles de decisiones. Bueno, esto, ¿cuándo lo usamos? Pues bueno, cuando tenemos porcentajes y costes que nos lleva en cada decisión. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Es un ejemplo muy sencillo, creo que ya muchos de vosotros incluso conocéis este tipo de ejemplos. Tengo un prototipo, tengo que hacer una fabricación de serie de un elemento, hago un prototipo, a ver qué tal me sale o no hago el prototipo. Hacer el prototipo me cuesta 200.000 dólares. Si no hago el prototipo, me lo ahorro. Si hago el prototipo, tengo una probabilidad de impacto que me falle un 35% y con un impacto de 120.000 dólares. Si me funciona, no tiene impacto. Si no hago el prototipo, tengo un 70% de probabilidad de que me falle. Y eso me supone un impacto de 450.000 dólares. Y si funciona, pues bueno, pues no tengo impacto. Entonces, como habíamos dicho antes, multiplicamos. Tenemos 4 posibilidades y vemos cuáles son estas 4. O sea, hacer el prototipo, tengo los 200.000 que ya tenía sumado, más el 35% de 120.000. El 35% de 120.000 son 42.000. Si le sumo los 200.000 son 242.000. No hacer el prototipo, pues tengo simplemente el 70% de 450.000. Eso sale 315.000 dólares. Pues entonces, con este tipo de análisis, veo que si no hago el prototipo, puedo tener pues un gasto superior al proyecto de la diferencia entre 315.000 a 242.000 dólares. Entonces, en un principio, si no hago este tipo de análisis, viendo que, pues bueno, lo más sencillo sería no hacer el prototipo. Sin embargo, los números me dicen que lo mejor para el proyecto, para evitar riesgos, es hacer el prototipo. Entonces, ¿qué conclusiones obtenemos con análisis cuantitativo? Bueno, pues tenemos la lista de riesgos cuantificados y ordenados por prioridad. Sabremos las cantidades que necesitamos para reservas de contingencia, de coste y tiempo. Tendremos también datos de coste y tiempo realistas y alcanzables y medibles en porcentajes. Obtendremos una probabilidad cuantificada de cumplir los objetivos del proyecto. Es decir, yo tengo un 83% de posibilidades de llegar, de acabar el proyecto en plazo. Tengo un 95% de cumplir el presupuesto del proyecto. Eso es lo que quiere decir la probabilidad cuantificada. Tendremos también, bueno, análisis de tendencias y bueno, pues eso es lo que vamos a tener. El siguiente paso que tenemos que dar ahora es la planificación de la respuesta a los riesgos. ¿Y qué es esto? Pues bueno, esto consiste en hacer algo antes de que el riesgo ocurra. Hacer algo para que las oportunidades ocurran. Porque si las oportunidades, habíamos dicho que son, vamos a decirlo, a llamarlo así, que son los riesgos positivos, pues si potenciamos que los riesgos positivos ocurran, pues será mejor para el proyecto. Disminuir la probabilidad e impacto de las amenazas. Estos son los riesgos negativos. Lo que tenemos que hacer es cómo podemos disminuir la probabilidad del impacto de una lluvia extrema. La lluvia en sí, a lo mejor obviamente, pues no tenemos una manera de disminuir la probabilidad. Lloverá o no lloverá,
Depende de los factores de ese año climáticos que haya. Y esto, pues bueno, disminuimos las probabilidades de los impactos de las amenazas, aumentamos la probabilidad del impacto de las oportunidades, ya vemos que diferenciamos amenazas o riesgos malos y riesgos buenos, que son las amenazas y las oportunidades. Pues los buenos vamos a aumentar la probabilidad del impacto y los malos vamos a intentar disminuir la probabilidad del impacto. Planes de contingencia, planes de reserva. Y bueno, pues para eso tendremos que utilizar unas estrategias, ¿no? Pues bueno, las estrategias es evitar. Estas son sacadas directamente del PMBOK y esto es lo que dice el PMI de las estrategias para la planificación de los riesgos. ¿Qué es evitar un riesgo? Eliminar la causa. ¿Qué es mitigar? Reducir la probabilidad o el impacto de la amenaza. Transferir, pasar a un tercero el riesgo. Por ejemplo, con una póliza de seguro, le transfiero el riesgo de que llueva, pues me compro una póliza. Y bueno, pues esa me cubre los daños que me pueda ocasionar la lluvia. Aceptar. Riesgos que puedo aceptar. Igual, acepto el riesgo de que llueva. Y no. Y está. Simplemente no hay que eliminar todos los riesgos. Hay riesgos que el proyecto los puedes aceptar. Simplemente tener un poco en cuenta que evitar y mitigar son estrategias que se suelen utilizar en riesgos de prioridad e impactos altos. Y transferir y aceptar se suelen usar en riesgos de prioridad e impactos bajos. ¿Qué hay que hacer una vez que ya tenemos la respuesta de la planificación de la respuesta? Pues bueno, actualizamos el plan de la dirección de proyecto, actualizaciones de los documentos del proyecto. Esto es importante, ¿eh? Nuestros proyectos tienen muchos documentos y hay que intentar tenerlos actualizados y no dejarlos sin actualizar. Hay que actualizar el registro de riesgos y esto que incluye pues los riesgos residuales, los planes de contingencia, planes de reserva, los propietarios de los riesgos, porque cada riesgo se lo asignamos a un propietario, los riesgos secundarios, los contratos y las reservas. En resumen, las reservas no son un coste adicional al proyecto. Muchas altas direcciones asumen riesgos a gastar más dinero en los proyectos. No. Y consecuentemente las reservas que hay que hacer para mitigar esos riesgos pues son costes adicionales. La gestión de riesgos en un altísimo porcentaje, más del 95%, supone un impacto en tiempo y en coste favorable a nuestra cuenta de resultados. Es decir, una disminución del tiempo y una disminución del coste. Bueno, pues según se van eliminando riesgos o se reduce su probabilidad de impacto, ya os digo que en el 95% de los casos os va a significar una reducción del tiempo y del presupuesto del proyecto. También tenemos que planificar las reservas para las contingencias que son asignadas a cada plan y los planes de reserva para tratar las oportunidades y las amenazas. Resumiendo, estimamos las actividades, vamos explicando, estimamos lo que son los paquetes, los costes de los paquetes de trabajo, estimamos la cuenta de control, hacemos una estimación del proyecto, en este caso $1.250, asignamos unas reservas de contingencia de $105 y esto se nos convierte en la línea de coste. La línea de coste nuestra, en este caso, no son los 1.250 porque tenemos que añadirle los 105 de las reservas. Son 1.355. A esta reserva de coste hacemos las reservas de gestión, $68, y este es el presupuesto total del proyecto, 1.423. Es un ejemplo muy sencillo que he sacado ahí de internet. Bueno, ¿cómo controlamos los riesgos? Pues bueno, pues hay que hacer, una de las maneras es con soluciones temporales. ¿Qué son las soluciones temporales? Son respuestas no planificadas. Bueno, ¿y cuándo se usan? Pues cuando el proyecto se ha desviado en la línea base. Los project managers que no llevan a cabo una gestión de riesgos, pues se pasan mucha parte de su tiempo haciendo soluciones temporales, es decir, haciendo apaños
o haciendo cosas, improvisando soluciones que en principio no estaban planificando. Así que, pues bueno, yo creo que es mejor planificar las respuestas y tener planificados los riesgos. ¿Cómo controlamos riesgos? Pues bueno, pues reevaluando. Lo que es la reevaluación de riesgos es, ya os dije que los análisis de riesgos es un asunto que es iterativo. Iterativo quiere decir que hay que repetirlo a lo largo varias veces a lo largo del proyecto. Volver a evaluar los riesgos, bueno, pues siempre en cualquier reunión que tengáis, cuando tengáis una reunión de control de proyecto, hay que hablar de riesgos. Incluir los riesgos en las agendas. Las revaluaciones pueden incluir riesgos que están pues recientemente identificados, que cualquiera puede identificar a lo largo de toda la vida del proyecto. Se puede hacer un mayor, un menor análisis cualitativo o cuantitativo de los riesgos, replanificar de nuevo la respuesta a los riesgos, bueno, pues, auditoría de riesgos, y esto, bueno, cuando hacemos a las auditorías, pues nos sirven para evaluar el proceso general de la gestión de los riesgos, medimos la efectividad de las respuestas implementadas, y obviamente pues el proceso de la auditoría de los riesgos tiene que quedarse documentada en el plan de gestión de los riesgos. Y bueno, pues también tenemos los análisis de reserva, hay que ver cuánto nos queda en la reserva y cuánto vamos a necesitar, porque a veces nos estamos desviando de la línea base del coste del proyecto que hemos asignado. Las reservas se tienen que cuidar, no solamente en la fase de ejecución, sino en todas las fases, más bien en todo el ciclo de vida del proyecto. Las reservas están asignadas solo al riesgo asignado, es decir, no es una moneda de cambio que podamos utilizar tengo una cantidad asignada a un riesgo y si no pasa lo puedo pasar a otro. No, eso no es así. Los buenos project managers solamente asignan las contingencias a los riesgos que están asignados. El project manager obviamente debe saber gestionar el impacto del problema y los cambios que tengamos en cada proyecto, porque en todos los proyectos que tenemos siempre tenemos cambios. ¿Y qué pasa si el riesgo no ocurre? Pues si le hemos asignado una reserva, pues esta tiene que ser devuelta. ¿A quién? ¿Al proyecto? No. Se devuelve a la compañía de donde vino. Hay a veces que hay compañías que tenemos PMOs, pues se devuelve a lo que es el PMO. Reuniones. Los riesgos deben ser hablados en todas las reuniones del proyecto. Yo lo que os recomiendo es que dediquéis por lo menos 5 minutos en cada reunión a hablar de riesgos y que deis, que no habléis vosotros, sino que hable los miembros del equipo que están participando en las reuniones, que hablen ellos, darles protagonismo. Porque muchas veces nosotros desde nuestro rol de Project Manager no estamos bien a un nivel bajo y no vemos los riesgos que se ven en campo cuando estamos en construcción, cuando estamos en la fase de ingeniería. Es decir, dejar que la gente hable. Cuando controlamos los riesgos, hay que asegurarnos que los planes que damos de respuesta son los apropiados y luego saber si han fallado o no han fallado. Ya os dije antes que la identificación de los riesgos es continua a lo largo de la vida del proyecto, es interactiva. Es decir, que los riesgos podemos identificarlos casi hasta el último día del proyecto. Bueno, pues en las reuniones, pues esto no es cuestión de que 25 personas estén implicadas en todos los riesgos, ¿no? Sino, bueno, simplemente, pues, que estén, pues, bueno, las posiciones clave que en cada proyecto. Otro de los aspectos importantes es que hay que cerrar los riesgos que ya no aplican. Los riesgos que no se han producido, hay que cerrarlos. Y entonces, ¿eso qué hace? Pues que el equipo solamente se focalice en los riesgos que están abiertos. Esto ya lo hemos hablado antes, el cierre de un riesgo puede suponer devolver la reserva asociada a ese riesgo.
Y bueno, ¿qué tenemos que generar aquí cuando controlamos riesgos? Pues la información sobre el desempeño del trabajo, las actualizaciones del registro de los riesgos, solicitud de cambios, acciones correctivas, acciones preventivas recomendadas, actualizaciones del plan a la decisión del proyecto, actualizaciones a los activos de los procesos, las plantillas. Y bueno, ahora os voy a poner aquí una serie de cosas que me han pasado, ya estamos acabando. Errores en la gestión de los riesgos. Mucha gente tiene los conceptos no muy claros a la hora de lo que es hacer un análisis de riesgos, ¿no? Bueno, pues uno de los errores, estudiar el proyecto antes de hacer una identificación de riesgos. El riesgo se evalúa solamente por un cuestionario, una entrevista, un análisis Monte Carlo. Dejar todo en la evaluación de riesgos a una herramienta de software como puede ser el análisis Monte Carlo no es bueno. Cuando ya tenemos 25 riesgos, pues ya el Project Manager dice, bueno, ya valió, ya tenemos bastantes riesgos. Yo he tenido workshops de identificación de riesgos donde he tenido pues más de 400, 450 riesgos. Y no hay que ponerle un tope cuando ya hemos identificado pues una serie significativa, decir, bueno, pues hasta aquí llego y aquí me paro. Los procesos de identificar los riesgos y análisis cuantitativos se mezclan. Hay gente que identifica, luego pues esto es muy importante, esto es poco importante. La metodología del PMI lo que tienes que hacerla fase por fase, tal como os lo hemos explicado. Identificar riesgos generales y no específicos. Bueno, va a llover, pero va a llover mucho, va a llover poco, va a llover en una época crítica, va a llover mucho tiempo, va a llover poco tiempo, va a ser muy fuerte la lluvia. Decir que llueve es muy general. Confundir riesgos con hechos. Una cosa que sabemos que va a ocurrir no es un riesgo, es un hecho. No tomar distintas opciones de la respuesta, es decir, quedarnos con la primera respuesta, con la primera opción que cojamos. Y sobre todo, que el Project Manager no explique a su equipo el proceso de la gestión de riesgos. Bueno, pues como resumen a las acciones a la planificación, pues podríamos preguntarnos cómo llevar a cabo la gestión de riesgos en el proyecto, qué políticas, procedimientos de gestión de riesgos existen, cuándo se realizan los procesos y el procedimiento de la gestión de riesgos, qué modos se identifican los riesgos, qué herramientas vamos a utilizar, qué roles y responsabilidad tiene cada stakeholder del proyecto en la gestión de riesgos, de qué modo realizarás el presupuesto para la gestión de riesgos. Bueno, pues como resumen a las acciones de la identificación, pues bueno, pues hay que identificar todos los riesgos posibles. Utilizar varias técnicas, no haceros con una sola de las que hemos hablado. Revisar la documentación y, sobre todo, importantísimo, involucrar a los interesados. Como resumen de las acciones del análisis cualitativo, pues bueno, pues determinar cualitativamente qué riesgos necesitan respuesta. Necesitarán respuesta pues los que son de riesgo alto y riesgo medio. Pues bueno, pues los de riesgo bajo, pues no les damos una respuesta. Pues evaluar la calidad de los datos. Hay muchas veces que los datos que hemos tenido pues no son buenos. La calidad de los datos es un tema fundamental, no solamente a la hora de gestionar los riesgos, sino a la hora de controlar y gestionar los proyectos. Determinar subjetivamente la probabilidad de impacto de los riesgos, decidir si se va a realizar el análisis cualitativo o no, documentar los riesgos no críticos, lo que se llama la watching list. La watch list es la lista de los riesgos bajos que tenemos ahí y que tenemos, lo vamos viendo, ¿no? No hacemos nada con ellos, pero los tenemos identificados porque un riesgo bajo, según se den las circunstancias a lo largo de la vida del proyecto, puede evolucionar a riesgo medio o riesgo alto. Determinar la calificación general de los proyectos, de los riesgos del proyecto. Análisis cuantitativo, aquí un pequeño resumen. Enumerar numéricamente los riesgos altos. Determinar cuantitativamente qué riesgos necesitan respuestas. Determinar las reservas iniciales. Crear objetivos de tiempo y costes reales.
Muchas veces la dirección lo que quiere escuchar solamente es el número que a él le interesa, sea real o no sea real, y determinar la probabilidad de cumplir el objetivo del proyecto. Como resumen de acciones a respuesta de los riesgos, pues bueno, pues disminuir las amenazas, aumentar las oportunidades, determinar los riesgos secundarios residuales, calcular reservas, determinar los propietarios de los riesgos, crear planes de contingencia, identificar a los disparadores de los riesgos. Es decir, cada vez que se va a producir un riesgo, siempre hay algo que sucede antes. Eso es un disparador. En inglés se llama trigger. Pues bueno, si identificamos ya los disparadores, sabemos si el riesgo se nos va a producir o no. Y aceptar los riesgos cuando así sea. Ya os he dicho también antes que no hay cierto tipo de riesgos, pues bueno, pues simplemente dejamos que ocurra. En la fase de control la acción de control de riesgos, pues bueno, pues responder a los disparadores, dar seguimiento, crear soluciones temporales, evaluar la efectividad de los planes, buscar riesgos adicionales, actualizar los planes, comunicar el estado de los riesgos, cerrar los riesgos, recomendar cambios, acciones preventivas y correctivas. Y en la salida de planificación de riesgos, pues bueno, pues el plan de gestión de riesgos, la lista de riesgos, la lista de respuestas, las causas raíz de los riesgos, la categorización de los riesgos actualizadas, bueno, análisis y salidas de cualitativo, el registro de riesgos, calificación de los riesgos del proyecto, lista de riesgos priorizados, riesgos por categorías, riesgos que requieren análisis, lista de los riesgos riesgos bajos para supervisión, las tendencias, análisis cualitativo, pues, ¿qué tenemos las salidas? Pues bueno, pues la lista de riesgos cuantificados por prioridades, las reservas iniciales, las fechas de finalización y costes del proyecto, las probabilidades de alcanzar los objetivos del proyecto, tendencias. En salidas, pues bueno, os he puesto ahí estas cosas. La salida de respuestas de los riesgos, pues tenemos, pues bueno, actualizar el plan de la dirección, riesgos secundarios, los planes de contingencia, los propietarios de los riesgos, disparadores, las reservas, contratos, riesgos afectados. Como resumen de las salidas de control de riesgos, pues bueno, podemos tener ahí pues la información sobre el desempeño del trabajo, nuevos riesgos, riesgos cerrados, las lecciones aprendidas, soluciones temporales, soluciones de cambio, actualizaciones de los planes. Y bueno, pues con esto damos finalizado esta teoría. Este webinar es muy teórico y bueno, pues espero que bueno, os haya dado unas buenas pinceladas de lo que se tiene que hacer con una buena metodología para aplicar los riesgos en los proyectos. Pasamos ahora a una sección de preguntas, 5 o 10 minutitos. Los que tengáis alguna duda, respondemos. Y si queréis, abrir en el panel de preguntas y, bueno, pues según vayan llegando las preguntas, intentaremos responderlas a las máximas posibles. No sé si desde Madrid se me escucha. Sí, perfecto. Fernando, si quieres te vamos trasladando las cuestiones desde aquí, si te resulta más cómodo. No tengo aquí la pantalla, ya las estoy viendo, pero no ha entrado ninguna. No tengo aquí preguntas. Es mejor que las elijas tú, Fernando. ¿Os entrará alguna ya ahí? Sí. A ver, si vas a la pestaña de preguntas y la desacoplas, sí. Verás que sí hay alguna ya. Mira a ver si tienes acceso. No, aquí no me ha llegado todavía. Bueno, Gustavo, sí tengo una. Gustavo, ¿los riesgos positivos son frecuentes? Bueno, pues Gustavo, no es que sean más frecuentes o menos frecuentes, sino que normalmente son menos. Normalmente no son frecuentes. Si, para ponerte un número, si analizo un análisis de riesgo 100 riesgos o oportunidades, un buen número podría ser
pues a lo mejor 90% riesgos y 10% oportunidades. Pues sí, a ver si veo aquí, ya puedo decir. A ver. Espera, un segundo que me parece que ya. Espérate, a ver si hay otra pregunta más. A ver, es que se me cierra esto, lo tengo más pequeñito, no tengo manera de abrirlo. Vale, a ver, Fernando, sí, eso es, sí, porque vale, no puedo ver el cursor. Ya lo tengo. Bueno, vamos a ver, ¿por qué es un error? A ver, Ciro Alfonso nos dice, ¿por qué es un error estudiar un proyecto antes de identificar los riesgos? Bueno, porque una manera de estudiar el proyecto es sabiendo cuáles son los riesgos. Yo primero analizo qué me puede traer de bueno ese proyecto, qué me puede traer de malo ese proyecto, y luego, pues bueno, empiezo a desarrollarlo el proyecto. Lo que es lo que hay que hacer es la identificación de riesgos, a pesar de que sea iterativo, hay que hacerla a la fase de planificación. Es decir, cuando estamos estudiando todo el proyecto, pues es cuando tenemos que hacer la identificación. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Wilson nos pregunta cuánto tiempo en una reunión de planificación, cuánto tiempo debe durar como máximo. A mí, sinceramente, no me gustan las reuniones que duran más de 3/4 de hora, 1 hora. Yo creo que reuniones ya más de a partir de 1 hora, la atención de la gente disminuye bastante. ¿Vale? Yo cuando mando las agendas de las convocatorias de las reuniones, mando 2 cosas. Mando 2 datos significativos. Mando, obviamente, la agenda de la propia reunión, y digo estimación máxima de la reunión. Hay algunas que las hago más cortas, pero como máximo pongo 45 minutos, máximo 1 hora. Con eso ya le das a la gente pues una idea de que se tiene que estudiar primero las cosas antes de entrar en la reunión. A ver, ¿qué más nos pregunta por aquí? Es que como, a ver, pasa más por aquí, alguna más por aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, bueno, a ver si abro más esto y más para abajo. ¿Cada cuánto tiempo Wilson nos dice, cada cuánto tiempo es ideal revisar el sistema de gestión de riesgos? Bueno, pues depende. Pues no sé, cada vez que hay gente que dice, bueno, pues cada vez que tengo ya alcanzo un hito de pago, un milestone de cobro por parte del cliente, o puede ser pues al principio del proyecto, una o 2 veces durante el proyecto, depende. Mis proyectos, por ejemplo, raro que los proyectos de oil and gas pues duren menos de 30, 40, 50 meses, incluso más. Pues bueno, nosotros a veces en el proyecto de oil and gas lo hacemos el inicial y luego lo vamos haciendo pues cada 2 meses. Por el principio los juntamos un poco más, luego la planificación y la ejecución los juntamos todavía más y luego los vamos dividiendo. Es un poco lo que cuando veas tú que algo importante se ha producido en el proyecto, vuelve a hacerlo. Un hito de pago, un milestone que hemos conseguido, una prueba hidráulica, la entrega ya de una fase de ingeniería, volvemos a hacer un análisis de riesgo. Y bueno, pues a ver, una más por aquí. Si queréis desde Madrid meter alguna más, pues, y si no, ya, bueno, estamos ya casi fuera de tiempo. Lo que considere Fernando, pero sí tenemos que ir cerrando porque ya nos pasamos de tiempo. Vale, si tuvimos ese pequeño falta de conexión desde aquí, desde Kuwait. Bueno, nos dice aquí Manuel Mercado, para la evaluación de los riesgos, ¿es oportuno referirlos como porcentaje al costo total del proyecto? No. Es sobre a lo que nos referimos para la evaluación de los riesgos. El porcentaje nos lo referimos sobre
la casuística o la probabilidad de que exista el riesgo, no sobre el coste del total del proyecto. Bueno, yo creo que con esto damos por cerrado este tercer webinar. Ya solamente nos queda uno, que es el caso práctico que daremos la próxima semana con el profesor Francisco. La transmisión del webinar se os envía. Espero que hayáis disfrutado y que bueno, os haya picado un poco más el asunto de los riesgos para que lo tengáis en cuenta para vuestros proyectos. Terminamos como empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en la latitud y en la longitud de donde estéis en este planeta Tierra. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.